Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que están siguiendo estas meditaciones correspondientes a los evangelios del domingo. Yo espero que de verdad sean de mucha ayuda, de reflexión, de querer meditar, sobre todo por las preguntas que propongo, pues un poquito interiorizar la palabra y responder a las preguntas para un crecimiento en nuestra fe. Domingo 30 del tiempo ordinario. Vamos a celebrar este domingo 24 de octubre del 2021 el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. El evangelio que se proclamará es el de Marcos, capítulo 10, versos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Pues bien, como decía al principio, este domingo es un domingo extraordinario porque vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones. Y trataré de que esta meditación la pueda enfocar un poquito a lo que vamos a celebrar este día. Una reflexión para nuestro tiempo. Primer punto. ¿Cuándo gritamos? Yo creo que todos hemos gritado alguna vez. Solemos gritar de dolor, de ira, de miedo, de alegría, de desesperación, de sorpresa, de rabia, para llamar la atención o para animar a alguien. Y hay ocasiones en que gritar pues es una falta de respeto, pero en otras resulta benéfico, pues el grito exterioriza emociones y supone una válvula de escape. Algunos sostienen que quienes no gritan y contienen sus sentimientos pueden llegar a desarrollar enfermedades como depresión, hipertensión, úlceras, etc. Así, en ocasiones, gritar puede resultar beneficioso, sobre todo porque la mayoría de los gritos surgirán por situaciones de dolor y sufrimiento y necesitamos
desahogarnos, como decimos coloquialmente. Segundo punto. La palabra de Dios de este domingo nos ha mostrado diferentes tipos de gritos. En la primera lectura, un grito bueno. Griten de alegría por Jacob, el Señor ha salvado a su pueblo. Pero en el Evangelio hemos escuchado el grito angustiado de alguien en una situación de sufrimiento. El ciego Bartimeo, al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque muchos le regañaban para que se callara, él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. En Bartimeo podemos identificar el grito de angustia y dolor de tantos. Una mayoría, quizá nosotros mismos, que están al borde del camino de la vida por diferentes motivos: enfermedad, desempleo o trabajos precarios, adicciones, rupturas, pobreza, hambre, catástrofes naturales, guerras, persecuciones, emigración, terrorismo, desesperanza y sinsentido de la vida. Es un verdadero griterío, aunque a veces quisiéramos que se callaran, como decían a Bartimeo, porque nos molestan, porque rompen nuestra supuesta tranquilidad, porque inquietan nuestra conciencia. Pero aunque no nos guste y quisiéramos que se callaran, quienes sufren gritan más, como hizo el ciego Bartimeo, porque cada día surgen nuevos motivos para que más gente grite. Jesús se detuvo y atendió los gritos de Bartimeo. Primero dice: llámenlo. Jesús no quiere que nosotros hagamos como oídos sordos a los gritos de quienes sufren. Quiere que nos detengamos y les llamemos por su nombre. Y le llamemos también en su nombre, en el nombre de Jesús. ánimo, levántate, porque Él te llama, para que por nuestro testimonio de fe, en obras y palabras, sepamos y sintamos que Jesús pasa por nuestra vida y atiende nuestros gritos. Después Jesús hace a Bartimeo una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús se interesa por él, se interesa por su situación, no le es indiferente. Y así nos indica que atender los gritos no consiste en ofrecer un consuelo fácil o un asistencialismo rápido que tranquilice nuestra conciencia. Se trata de averiguar la verdadera necesidad que está provocando el grito de angustia de esa persona. Y una vez el ciego le ha manifestado su necesidad, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Aquí tenemos una llamada importante,
Por una parte, como escribió el Papa emérito Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, en el número 31 dice el Papa: la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera proselitismo. El amor es gratuito, pero esto no significa que la acción caritativa deba dejar de lado a Dios y a Cristo. Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la caridad en nosotros, quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia, nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Pero como dijo San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, en el número 22, la buena nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser tarde o temprano proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Hasta aquí la cita. Al atender a quienes gritan, no se trata de imponerles, sino de proponerles la fe en Cristo resucitado para que lo conozcan y libremente, como Bartimeo, le sigan. Mañana celebraremos el Domingo de las Misiones, que nos recuerda el grito de dolor de quienes sufren hambre y pobreza. Se nos invita a hacerles llegar nuestra ayuda material, pero también espiritual, para contarles lo que hemos visto y oído. Como hemos dicho, la labor misionera también incluye proponer la fe en Cristo, contándoles nuestra experiencia de fe. Y el Domingo de las Misiones también nos recuerda que todos somos misioneros y en nuestros ambientes debemos contar a otros lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tercer punto. Te propongo para tu reflexión estas preguntas. ¿Soy de los que gritan? ¿Por qué motivos grito? ¿Grito a Dios? ¿Hago oídos sordos a los gritos de los otros? ¿Por qué? ¿Procuro, en nombre de Jesús, atender esos gritos? ¿Cómo lo hago? ¿Me detengo? ¿Me intereso por ellos? ¿Les propongo en algún momento la fe en Jesús resucitado? Suficientes preguntas para reflexionarlas en silencio o escribir, porque también nos ayuda mucho eso, escribir lo que el Señor nos inspira. Y como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 7, Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Por tanto, gritemos con fe a Dios en la oración como Bartimeo. No nos aguantemos, tampoco nos callemos ante el sufrimiento nuestro o de otras personas, con la certeza de que Él,
que ha pasado por la prueba del dolor, no hará oídos sordos a ese grito. Pues pidamos a Dios que nos ayude a poder entrar en esta, iluminados por esta palabra, entrar en nosotros mismos y poder gritarle a Dios desde nuestra situación personal o comunitaria o de lo que vemos en el mundo, de lo que pasa en el mundo hoy, esta pandemia que nos está haciendo muchos sufrir a todos y que, por cierto, que aunque estemos en semáforo verde, como lo han anunciado las autoridades, pues debemos de seguir cuidándonos, debemos seguir tomando precauciones, porque la pandemia no ha pasado todavía. Pero también podemos seguir gritándole a Dios que pronto pase esta situación, pero también ejercer la responsabilidad de seguirnos cuidando. Cuidándote, cuidamos a los demás. Pues nos encomendamos a la Virgen María. Digamos juntos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo, feliz Día de las Misiones.